Se trasladan en 1847, donde se hace esa ciudad mediante una serie de personas que trazaron lo que fue aquella vieja ciudad, el trazado típico español, y donde se van a ubicar, por supuesto, cerca de la plaza, los edificios principales y la gente más importante. Esa ciudad de Federación lleva el nombre por la causa federal. En toda la documentación habla del pueblo, de la Federación. Para nosotros simplemente Federación. Esa ciudad sigue creciendo despacio, tiene muchos inmigrantes uruguayos porque el río estaba fácil de cruzar, y después aparecen los inmigrantes, de los cuales somos descendientes de franceses, italianos, españoles, que son en su mayoría. Pasado el tiempo se empieza a hablar de lo que va a ser Salto Grande, se conocían algunos detalles, se firma el tratado el primero en 1946, cuando está en la primera presidencia de Perón, y empieza a hablarse de Salto Grande. ¿Qué nos iba a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Se inunda Federación. ¿Y cuánto? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, cuando se empieza a hacer Salto Grande, que ya no es mentira la cuestión, entonces, ¿qué nos va a pasar? Se sabe que al inundar, al poner la represa, la inundación del río Uruguay, o sea, el embalse, iba a afectar el 70% de la población. Eso significa entonces un traslado. Eso se empezó a hablar y se va a hacer. Entonces, es muy largo de todo lo que nos pasó, pero para hacerlo muy sintético, hay una comisión especial que busca los lugares. Tuvimos 5 posibilidades para elegir, 5 lugares, votamos el 12 de octubre de 1974, votamos entre 5 lugares, eligiendo lo que es la Virgen Federación, es decir, dónde nos queríamos trasladar. Pasa el tiempo, siguen otras circunstancias y parecía que no se iba a trasladar, que no se iban a indemnizar, que cada uno fuera donde quisiera, o que iban a hacerlo en vez de donde se inundaba, en la parte más alta. Bueno, una serie de cuestiones. Y se forma una comisión por los intereses de Federación, representando a todos los federaenses, y en Buenos Aires se decide la construcción de Federación. Y podemos decir que la ciudad de Federación fue la segunda ciudad construida desde cero en América Latina. La primera fue Brasilia, la capital del vecino país, de otra magnitud, pero la construcción desde cero de la ciudad de Federación, con estas 1.200 viviendas, con locales comerciales, las distintas calles, avenidas que se construyeron, los accesos y demás, fue una obra de una gran envergadura para la época. El ingeniero Juan Seba fue el jefe de inspección de esa obra, fue uno de los hacedores de la ciudad, quien tenía que llevar adelante toda la dirección de la obra, que estaba a cargo de una empresa salteña. El ingeniero Seba nos va a contar sobre la magnitud, sobre la importancia de lo que fue este proceso de construcción de una nueva ciudad, en una de las obras públicas más emblemáticas de la historia de Entre Ríos. Federación es consecuencia de la represa de Salto Grande, que es la represa binacional. Uruguay se arregla con su problema y Argentina tiene que arreglarse con lo suyo, porque se inundaron campos, todo. Queda la ciudad bajo agua, digamos el 90% de la ciudad, alguna partecita alta se salvó. El hospital, por ejemplo, quedó afuera. El tanque de agua que quedó afuera también. Y entonces, Entre Ríos encara con plata nacional la construcción de la nueva ciudad para alojar. Se hace un proyecto en el cual yo no participé, sino que a mí me lo entregaron al proyecto. Como buscaran profesional ingeniero para el jefe de Federación que tenga experiencia. Y acá explico un poco.
todos los ingenieros somos iguales y sabemos lo mismo, y el que se preocupa más y el que se preocupa menos, qué sé yo, cada uno sabe cómo manejarse, pero todos tenemos la misma base. Pero el manejo de la obra grande no es lo mismo. Y para pensar la magnitud de la construcción de esta nueva ciudad, del desafío que supuso construir una ciudad desde cero, tenemos que pensar que se movieron 1 millón de metros cúbicos de tierra solo para empezar con el emplazamiento, solidificar las playas para que el lago no inunde la nueva ciudad, compactar la arena, y todo esto se hizo con un ritmo de obra que venía atado a la construcción e inauguración de la represa Salto Grande. El ingeniero Seba nos va a contar cómo fue este ritmo de trabajo sobre esta nueva ciudad que fue pensada, fue planificada, la arquitectura y el urbanismo intervino, pero una vez en la obra hubo que construirla a un ritmo mucho más rápido del que se pensaba. Ahí teníamos que vivir de la mañana a la noche al servicio de la obra. Si bien trabajábamos de lunes a sábado hasta el mediodía, descansábamos sábado a la tarde y domingo, pero teníamos que quedar la mitad porque la obra seguía, la obra no paraba. ¿Por qué? Porque cuando lanzan la obra entre el gobierno civil y gobierno militar, se atrasa el lanzamiento de la obra. Y Salto Grande no, Salto Grande se adelantó. Tal es así que cuando estábamos haciendo las playas artificiales de la ciudad, compactando para las futuras playas cuando llegue el agua, no llegábamos. El consorcio viene y me dice: mire, ingeniero, van a cerrar la represa y nosotros no llegamos. Consiga más plazo para terminar la costa. Me vengo a hablar con el gobernador, con el ministro, vamos a hablar con el gobernador. Justo estaban reunidos con la gente de Salto Grande. Entonces vamos a la gobernación, está ahí Viviani Rossi, creo que era el que estaba en Salto Grande en ese momento. Y voy y le planteo: mire, señores, señor gobernador, el tema es así. Yo necesito 30 días más antes que cierren la válvula del Salto Grande para poder compactar la costa y salir, porque no es porque nos atrasamos, es porque la lluvia, un agosto llovió todo el mes de agosto, no nos permitía trabajar, podíamos hacer algo bajo techo, pero ahí imposible meter una máquina en esa parte inclinada compactando eso. Y entonces me dice: mire, la turbina del Salto Grande, los rusos, me dijo el presidente de Salto Grande que estaba ahí con el gobernador, la turbina se adelantó. Yo fui y los apreté, me fui a Rusia y los apreté y la tengo 60 días antes. Así que yo, ingeniero, pongo en marcha la obra, inundo el lago y usted arréglese como pueda. Muchas gracias, señor. Íbamos saliendo nosotros con la máquina y venía el agua ahí. Y todos los días subía 50, 60 centímetros, nosotros disparábamos hasta que logramos salir. Y de ahí metiendo arena, piedra, todo para hacer las playas y la defensa, ¿no es cierto? Y si bien tanto el ingeniero Juan Seba como la profesora de historia Dina Burna fueron partícipes de esa mudanza, porque ambos estuvieron presentes en la construcción y en la mudanza de la vieja ciudad de Federación a la nueva ciudad de Federación, algo que nos llamó la atención fue esta definición de la profesora Burna, que nos decía: nos mudamos a un obrador. Algo muy significativo, porque las viviendas fueron entregadas, las familias fueron ubicadas, la ciudad fue inaugurada, pero no había calles de pavimento, había poca luminaria y todavía tenía más aspecto de obrador que de ciudad. Así fue que el 25 de marzo de 1979, un día como hoy, los pobladores de la vieja ciudad de Federación se mudaron al nuevo emplazamiento. Se rompió el tejido social, porque en la vieja ciudad, como seguramente en distintas ciudades o pueblos donde viven siempre, conoces al vecino, quien vive del otro lado. Sobre todo en los pueblos pequeños como era el nuestro, sabes quién vive, dónde está tu pariente, dónde están los amigos de tus hijos, todo. Y aquí, al mudarnos, cada uno nos correspondió una casa y el vecino
y no sé si es lo mismo, porque todo dependía, vuelvo a decir, de esa parte económica y número de familia. Entonces se rompió, había que volver, aquí se vuelve a armar con mucho tiempo, quién es tu vecino, a dónde está la escuela. Al principio las escuelas no se mudaron, así que había un colectivo o en forma particular había que llevar a los chicos a la escuela, a la vieja ciudad, mientras los que primero nos mudábamos ya estábamos aquí. Entonces fue una época difícil porque aquí vivíamos, pero todavía estaban allá las instituciones, como eso. El hospital todavía estuvo allá. Así que los primeros nacimientos todavía, del comienzo de la ciudad, todavía es allá. Las personas que nos mudamos primero son las que estuvimos más cerca del río o de un arroyo que pasaba cercano a la ciudad. Pero el resto, mientras aquí se estaba construyendo, nos fuimos mudando. Nos mudamos en un obrador. Eso no era fácil porque ¿qué estaba asfaltado? La calle principal y las demás calles fueron después. Así que sentías el ruido de las maquinarias, los obreros que iban, que venían. Estábamos en un obrador, vuelvo a decir, fue muy difícil ese cambio en lo que era lo material y en lo humano. Acostumbrarnos a ver quién es ahora el nuevo vecino, a dónde vive. Uy, ¿y mis padres dónde se quedaron? ¿Están acá? ¿Están allá? Los chicos quieren ir a jugar. ¿Y dónde están los amiguitos de los chicos? Bueno, todo eso fue un periodo muy difícil para todos.